La división de matrices no existe. Es decir, si nosotros tenemos que resolver una ecuación matricial, una ecuación, recordad que es una igualdad en la que hay una letra que llamamos incógnita, y nuestro propósito es despejar o conocer esa incógnita. Si tenemos una ecuación matricial, es decir, una igualdad en la que hay una letra que llamamos incógnita y nuestro propósito es despejarla, si la ecuación es matricial, es decir, A, B y X son matrices, quien no sepa de matrices posiblemente su primera intención sea pasarla dividiendo. La división en matrices no existe y para eso surge la llamada matriz inversa, que se denota como A a la menos 1. La matriz inversa lo que nos va a permitir es subsanar la carencia que tienen las matrices al no tener división. Es decir, si yo quiero despejar la incógnita X, tendré que deshacerme de la matriz A y acabamos de ver que no la puedo pasar dividiendo como en cualquier otra ecuación normal. ¿Cómo utilizo la matriz inversa? Lo que debemos saber es que cuando a una matriz, en este caso la matriz A, que es la que me está estorbando, la multiplico por su inversa, digamos, aunque no es del todo cierto lo que os voy a decir, digamos que la matriz A desaparece y se queda la X sola. Más adelante os diré lo que realmente ocurre aquí. Pero para despejar la X, consideremos que a la matriz A la multiplico por su inversa y desaparece. Si en un lado de una igualdad en matemáticas multiplico por algo, en el otro lado de la igualdad debo hacer lo mismo. Si he multiplicado por la matriz inversa, en el otro lado de la igualdad deberé también hacerlo. Ahora bien, al carecer las matrices de propiedad conmutativa en su producto, si en el lado izquierdo estoy multiplicando por la izquierda, aquí también debería hacerlo por la izquierda, y si lo hiciera por la derecha estaría mal. Otro ejemplo. Si quiero despejar la incógnita de ahí, no puedo pasarla dividiendo. Utilizaré la matriz inversa, que es la que me permite dejar la X sola. Ahora bien, ahora estoy multiplicando por la derecha, y si en este lado del igual estoy multiplicando por la inversa por la derecha, en este también debería hacerlo así. Ese es el modo de despejar en una ecuación matricial. Es habitual que en los ejercicios de examen os pongan dos incógnitas, me explico. Imaginaos que os ponen esta ecuación matricial y vuestro objetivo es despejar la X como acabamos de ver. Como en cualquier ecuación, desde que aprendisteis a hacerlas en primero o segundo de la ESO, las incógnitas las debemos pasar a un lado y lo que no tiene incógnitas al otro. Recordad que nuestro objetivo es dejar la X sola, por lo tanto lo que voy a hacer es sacar factor común. Pero nuevamente os advierto que debemos tener cuidado. Si la X está por la derecha, la deberé sacar por la derecha. Si quiero despejar la X no puedo pasar a menos b dividiendo. Lo que debo hacer es utilizar nuevamente la matriz inversa, que para eso está. Cuando yo haga la resta a menos b, me dará lugar a una matriz que podemos llamar M. Y de esa matriz M que surja de la resta entre a y b, es de la que deberé hacer su inversa para despejar la X. Nuevamente, si es por la izquierda, por la izquierda. Como hemos dicho, la matriz inversa se denota como a la menos 1 y su fórmula de cálculo es 1 partido del determinante de A por A adjunto traspuesto. Para calcular la inversa deberemos aprender a hacer determinantes, así que voy a hacer un pequeño inciso para aprender a calcular determinantes. Lo primero que deberéis saber es que se denota de manera diferente a una matriz. Una matriz hemos estado viendo que se denota entre paréntesis. Un determinante se denota de este modo. Los determinantes serán siempre cuadrados. Es decir,
serán de 2 por 2, o de 3 por 3, o de 4 por 4, siempre cuadrados. De ahí que diremos que su orden es 2, o 3, o 4. No especificaremos filas por columnas, diremos que el orden es 2 e inmediatamente deberéis saber que es de 2 por 2, o diremos que el orden es 3 e inmediatamente sabréis que es de 3 por 3. Cada uno de ellos tiene un modo de resolución diferente. Si el determinante es de 2 por 2, es tan sencillo como multiplicar este por este y restarle el producto de estos dos. 8 menos 3, 5. Otro ejemplo. Menos 1 por menos 2, menos 3 por 4. 2 menos 12, menos 10. Si el determinante es de 3 por 3, la teoría dice que se debe realizar mediante la regla de Sarrus. Sin embargo, yo os voy a enseñar un pequeño truco para evitar tener que aprender Sarrus. No todos los profesores lo admiten, de modo que lo que yo os voy a enseñar, en caso de que lo utilizaseis, lo borráis en el cálculo de las clases. Ese determinante convendremos que es de orden 3 y la forma más sencilla para resolverlo es añadir las dos primeras filas debajo. Esto es lo que os digo, que después de realizarlo sería bueno que lo borrarais. Nos salen 3 diagonales completas para acá y nos salen 3 diagonales completas para acá. Las de acá las ponemos con el signo que salgan y las de acá las debemos cambiar el signo. Me explico. 1 por 7 y por 5 más 5 por 1 y por 3 y más 2 por 2 y por 4. Y los de aquí he dicho que los cambiaremos su signo, por eso pongo menos 3 por 7 y por 2, menos 4 por 1 y por 1 y menos 5 por 2 y por 5. Lo que dé. Para mí no es relevante en este momento sus resultados, sino que aprendáis a hacerlo. Insisto que una vez que hayáis operado todo, sería oportuno que borrarais estas dos primeras filas del truco que os he enseñado para su resolución. Ahora que ya sabemos hacer determinantes, al menos los de 2 por 2 y de 3 por 3, retomemos el cálculo de la matriz inversa, que vuelvo a poner la fórmula. Voy a empezar calculando una matriz inversa de 2 por 2. Matriz inversa de 2 por 2, es decir, esta, por ejemplo. Comenzaré resolviendo su determinante, que al ser de 2 por 2 lo denoto bien, lo pongo entre palotes y sería 2 por 4, 8, menos 1 por 3, 3. El determinante es 5, con lo cual ya podría poner que es 1 partido de 5, por. Y ahora tengo que calcular una cosa que se llama ADJ, el subíndice. ADJ significa adjunto. Estaros atentos. Cada elemento de esta matriz tiene su propio adjunto, es decir, el 2 tiene su propio adjunto, el 1 tiene su propio adjunto, el 3 tiene su propio adjunto y el 4 lo tiene también. ¿Cómo calculo el adjunto del 2? Eliminando la fila y la columna que ocupa. Es decir, si quiero el adjunto del 2, elimino su fila y su columna y me queda el 4. Si quiero el adjunto del 1, elimino su fila y su columna y me queda el 3. Si quiero el adjunto del 3, elimino su fila y su columna y me queda el 1. Y si quiero el adjunto del 4, elimino su fila y su columna y me queda el 2. Faltaría para terminar los adjuntos corregir signos. Los adjuntos que ocupen lugar par, los dejamos el signo que tienen. Ahora os explico lo que es lugar par o impar. Y los que ocupen
lugar impar, debemos cambiar su signo. Cambiar signo. Es decir, cada elemento de la matriz adjunto tiene una posición que puede ser par o impar. ¿Cómo lo sabemos? Sumando la fila y la columna que ocupa. Es decir, este 4 está en la primera fila y está en la primera columna, que la suma de fila y columna da un número par. Al ser par, dejaremos su signo. Este 3 está en la primera fila y en la segunda columna. Su suma es impar, por eso deberemos cambiar su signo. Este 1 está en la segunda fila y en la primera columna. Por eso, al ser impar su suma, también cambiaremos su signo. Y este 2 está en la segunda fila y en la segunda columna. Al ser par el resultado de su suma, dejamos el signo que tiene. Una vez hecha la matriz de los adjuntos, la fórmula me dice que transponga esa matriz. Transponer consiste en cambiar filas por columnas. Cambiar filas por columnas. Es decir, lo que es fila lo convertimos en columna. Lo que es fila lo convertimos en columna. Y ya hemos terminado. Teníamos aquí preparado que la inversa era 1 partido del determinante por A adjunto traspuesto. Y A adjunto traspuesto acabamos de calcularlo. Es decir, es 4 menos 1 menos 3, 2. Esa sería la matriz inversa de la que partimos. Vamos a hacer otro ejemplo para ver si ha quedado claro. Otra matriz inversa de 2 por 2. Comencemos haciendo su determinante. Pongo aquí la fórmula nuevamente para tenerla. Y comenzamos haciendo el determinante de la matriz. Menos 6, menos 4, menos 10. De modo que comenzaremos de ese modo. Y ahora A adjunto. Recordad que cada elemento tiene su propio adjunto y que no hay más que eliminar la fila y la columna del que deseamos su adjunto. Si quiero el adjunto del 2, elimino fila y columna y me queda el menos 3. Si quiero el adjunto del 1, elimino fila y columna y me queda el 4. Si quiero el adjunto del 4, fila y columna el 1 y el 2. Corrijo signos. Antes os he demostrado por qué debo corregir los que ocupan lugar par y los que ocupan lugar impar. Cuando hayáis hecho varios ejercicios ni tan siquiera lo pensaréis. Sabréis que en las de 2 por 2 hay que corregir estas dos y ni tan siquiera os acordaréis el motivo de por qué hay que corregirlos. Pero no olvidéis hacerlo porque si no estaría mal hecho el ejercicio. Y una vez hecho adjunto, lo transponemos. Recordad que transponer consistía en cambiar fila por columna. Y hemos terminado. La inversa es 1 partido de menos 10 por menos 3, menos 1, menos 4, 2.